Me alegro de verlos, ver cada uno de los que pueden llegar, aunque sea a través de este medio. Anhelamos el tiempo de vernos cara a cara, pero mientras tanto, gracias a Dios por este medio que podemos compartir. Y bueno, vamos a seguir con nuestro estudio en Primera de Juan. Ya hemos avanzado hasta el capítulo 4. Recuerden que empezamos esto como una serie sobre el que dice. Ah, Pensando en lo que dice nuestro texto clave, primera de Juan 2:6, que dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso es una consistencia entre lo que se profesa y el testimonio. Ya vimos varios aspectos, aún hablamos de la verdadera confesión, mostrando acerca de la confesión de vida, ¿no? Cómo nuestra vida debe ser consecuente con nuestras palabras. Y así hemos avanzado hasta el capítulo 4 y terminamos de ver hasta el versículo 7 en la última entrega. Y uh, hoy vamos a avanzar un poquito más. En realidad vimos hasta el 8 y vamos a avanzar un poquito más en los versículos siguientes. Y lo que vimos hasta acá es que Dios es la fuente y el origen del amor. O sea, el amor empieza en Él y Él es el que da el amor. O sea, no hay otra fuente y no hay otro origen. Estamos hablando del amor verdadero, del amor real. El hombre es experto en imitar, al igual que Satanás, y este mundo ha tergiversado, ha torcido, ha pervertido lo que es el verdadero amor. Lo ha llevado a la parte sentimental, emotiva, de gustos personales, de preferencias, y llevando eso al amor por algún sentimiento que se tiene, por alguien que lo hace sentir bien a uno, por lo que el otro le puede dar. Entonces hay como una relación afectiva y solamente pasa por ahí. Un día esos afectos se pierden, o se encuentra alguien que me da más afecto en la manera que sea, no solamente en un engaño en una pareja, sino en todo tipo. Uno encuentra más afecto del que le gusta en distintas cosas de este mundo, y entonces se abandona el primer amor, que debería ser el Señor. Entonces, Dios es la única fuente de amor, el único que puede poner el amor en una persona, porque Él es el origen del amor. El amor empieza en Él y termina en Él. Y ese es el amor verdadero. Por eso el texto anterior que vimos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es la razón. Entonces, el que no conoce a Dios, en los términos bíblicos, alguno dice: bueno, si yo conozco a Dios, bueno, Dios es esto, aquello, lo otro, pero en los términos bíblicos, conocer a Dios habla de un conocimiento que está acompañado de la comunión, de la convivencia con Él, de una relación recíproca. Entonces, el conocimiento de Dios tiene que ver, como ya vimos, con el nuevo nacimiento, con el hecho de que Dios nos conoció a nosotros, como dice Pablo en Gálatas 4, ahora bien conociendo a Dios, o más bien habiendo sido conocidos por Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros conocemos a Dios porque Él nos conoció a nosotros desde antes de la fundación del mundo, nos escogió, nos llamó por el Evangelio, nos salvó, nos justificó y también nos glorificó, y en base a ese conocimiento anticipado de Dios es que tenemos una relación con Él. Entonces, aquel que no conoce a Dios está incapacitado para amar, porque el verdadero amor solamente procede de Dios, y solamente estando Dios en la vida de una persona es que esa persona puede amar. Siempre hablando del amor verdadero, del amor que la palabra de Dios nos enseña, y no el amor del mundo. Hago esa salvedad porque uno puede decir: no, pero yo tengo sentimientos por esta persona, por la familia, por cosas así, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando del amor verdadero, no de otra cosa. Entonces, la prueba determinante de la verdad y del error es el amor a Dios, el amor a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios, el amor a la palabra, la reacción a la palabra, como habíamos visto en los versículos anteriores. El que oye es de Dios y el que no oye no es de Dios. Bien marcado el contraste y bien simple para entender. ¿Quién es el que oye? El que escucha la palabra de Dios y la hace. Ese es el que oye.
Ahora el que escucha y deja pasar, ah, sí, eso es parte de la religión, eso es parte de otra cosa, bueno, ese no oye la palabra de Dios. El que oye lo que Dios dice, pero dice, sí, pero a mí me parece mejor esto, o hacerlo de tal manera o de tal otra, bueno, esa persona no oye. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, cuando hablamos del amor verdadero, como Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces lo lleva al terreno práctico. No es un amor sentimental, no es un amor emocional, que depende de las circunstancias o del parecer de cada uno, de cómo deberían ser las cosas o cómo uno piensa que las cosas deberían ser. O sea, no depende de eso el amor, porque el amor de Dios está absoluta y totalmente delimitado por la palabra de Dios. Es la palabra la que nos enseña qué es el amor. Es la palabra la que nos enseña qué es el verdadero amor. Entonces esos son los límites. Lo que Dios dice que es amor y lo que Dios dice que no es amor, no es amor, aunque nosotros querramos vestirlo de amor, disfrazarlo de amor o decir que, no, si me amaras tenés que hacer esto, ¿verdad? Bueno, eso no corresponde al amor si lo que se pide no es bíblico, no es lo que Dios dice, no es según la voz de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la voz de Dios. Entonces, el amor es de Dios, por eso depende de Dios y lo determina Dios como fuente única del amor verdadero. Nunca el verdadero amor está delimitado por la propia prudencia de cada uno. Y eso me refiero al parecer personal que cada uno puede tener, o gustos, o preferencias. Por esto, mis hermanos, Dios mostró su amor para que nosotros sepamos lo que es amar y para que le imitemos amando como Él nos amó. Somos llamados a ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, Dios mostró su amor para que nosotros podamos imitar ese amor. Y vamos a avanzar un poco más. Trataremos de subir 3 peldaños en este tiempo con la ayuda del Señor. Primera de Juan 4, versículo 9, dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, Dios mostró su amor para que veamos cómo Él nos amó y que de esa forma nos amemos unos a otros. Con la ayuda de Dios vamos a ver la segunda parte del amor verdadero y vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude en este tiempo a conocer más acerca de su amor para que podamos amar como Él nos amó a nosotros. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Señor y Salvador, una vez más queremos darte gracias por la obra de Cristo. Gracias por ese amor tan grande que nos has tenido. Gracias, Señor, porque cuando éramos indignos, en tu gracia, en tu misericordia, por ese infinito amor nos has salvado, nos has traído a la vida, nos has traído a ti, para que te conozcamos, para que tengamos vida eterna y para que podamos servirte en este mundo. Padre, gracias por todo lo que has hecho y por cómo nos enseñas a través de nuestro Salvador Jesucristo qué es verdaderamente el amor. Te ruego, Señor, que nos permita hoy, en este tiempo, conocer más y más de este amor, como tu iglesia y también aquellos padres que no te conocen, que puedan conocer el amor que has tenido, mostrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en su obra y en todo lo que Él logró por nosotros. Gracias, Señor, por este amor tan grande. Ayúdanos y te pido, Padre, que por amor de tu nombre me ayudes también en este tiempo, que me des sabiduría de lo alto para poder hablar de ti como es debido, Señor, honrarte y darte la gloria en este tiempo. Lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para su gloria. Amén. Muy bien, hermanos. Mire, leamos nuevamente el versículo 9. Con ese vamos a empezar, pensando en lo que ya habíamos visto. Vimos en el 8 que dice: el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor.
Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cómo sería el amor de Dios? El 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Como parte del texto, nosotros tenemos que comprender, en términos bíblicos, qué es el amor, a qué se refiere este pasaje cuando dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Me recuerdo las palabras de Cristo cuando Él dice, como yo os he amado, ¿no? Y nos da una semejanza. En Juan capítulo 13, un texto que ya hemos visto cuando hablamos de la centralidad del amor en esta epístola, pero es necesario que lo volvamos a ver, hermano, en este punto, porque ahí tenemos una clave de lo que el Señor está diciendo. En Juan 13:34, Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y uno mira hasta ahí y dice, bueno, este es el mandamiento que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Es lo mismo que dice también en Primera de Juan. Este es el mandamiento desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Y dónde está la novedad? Bueno, la novedad de este mandamiento es que ahora tiene un parámetro que nosotros podemos imitar, que se pudo imitar desde siempre a través del Evangelio pensando en aquel que iba a venir. Porque el amor de Dios estaba representado y manifestado en ese Evangelio que se anunció desde el huerto del Edén, hablando de la simiente de la mujer, aplastando a Satanás, hablando de Cristo en esa victoria final y definitiva para redimir a todo su pueblo. Pero en forma práctica, nosotros vemos ese amor en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos esa manifestación del amor. Entonces Jesús le dice a sus discípulos en esa cena, en la noche de la última cena, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Eso ya lo sabemos, sí, pero no de cualquier forma, sino como yo os he amado. O sea, como yo los amé a ustedes, de esa forma se tienen que amar unos a otros. Dice el final del versículo, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, de esta misma manera que yo los amé a ustedes, se tienen que amar ustedes unos a otros. Entonces, él está delimitando el verdadero amor. Está diciendo, bueno, ¿quieren saber qué es el amor? ¿Quieren saber cómo se aplica este mandamiento que está desde el principio? Bueno, yo vine para mostrarles eso. Yo vine a mostrarles el amor de Dios. Yo vine a que vean que es verdaderamente el amor, que es el verdadero amor. Entonces, si ustedes me miran a mí, si ven mi vida, si ven cómo yo me he conducido, si ven cómo me he comportado, cuál ha sido mi conducta, cuál ha sido mi relación con el Padre, cuál ha sido mi relación con la ley de Dios, cuál ha sido mi relación con la palabra de Dios, de tal forma que yo hablé las palabras del Padre, que hice las obras del Padre, y que mi alimento era su voluntad, para que yo haga la obra que Él me envió a hacer. Si ustedes ven mi vida y ven el trato que yo tuve con ustedes, la paciencia amorosa que tuve con ustedes, la longanimidad, el trato que yo tuve con ustedes, y que no los traté en base a sus pecados o a sus reacciones pecaminosas que el Señor expuso más de una vez. Si ustedes ven eso, entonces van a ver cómo yo los amé. Y esa es la medida del amor. Así es como ustedes se tienen que amar. Eso es lo que Cristo les está diciendo. Entonces esa noche de la última cena, horas previas a ir a la cruz, Jesús les dejó ahí a sus discípulos el distintivo fundamental para sus vidas, o sea, el distintivo fundamental del cristiano, lo que distingue realmente a un cristiano. En estos tiempos y con una astucia muy grande de Satanás, creo yo, se han promovido distintivos y banderas humanas, títulos humanos, y se tratan de denominaciones, de doctrinas, de movimientos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces tratan de que eso sea lo que nos distinga. No, yo me distingo por esto. Bueno, uno puede decir muchas cosas, pero la realidad se ve en la vida diaria. Eso es lo que distingue, eso es lo que marca la diferencia con el mundo, con el que no conoce a Dios. Es ahí donde se ve la diferencia. En las reacciones, en la forma de hacer las cosas, en el temor a Dios, en el trato con el otro, en cómo se dicen las cosas, en cómo se vive prácticamente, en hecho y en verdad. Es ahí donde se ven las cosas.
Entonces, él les dice, bueno, ¿cuál es ese distintivo fundamental? Eso que los va a caracterizar a ustedes es el amor. ¿Qué amor? El amor como el que yo los amé a ustedes. Y si ustedes se aman como yo los amé, entonces ese amor va a ser eso que los va a identificar como discípulos de Cristo delante de todos. Delante de todos. Y de hecho el versículo 35 dice, en esto conocerán todos, y ese conocerán, la palabra otra vez ginos, con esto van a ver todos en una forma palpable. Todos, todos. Cristianos y no cristianos, todos. Todos van a ver que sois mis discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuvierais amor los unos con los otros. La iglesia de Cristo es distinguida por el amor de Cristo. Es el amor de Cristo el que distingue a la verdadera iglesia del Señor. La forma en que esa iglesia se conduce, cómo trata a los hermanos, cómo trata con la palabra, si se conduce de acuerdo a lo que Dios manda, porque ese es el amor a Dios. Entonces, ¿cuándo podemos decir que en una persona o no tiene amor o no hay amor en una iglesia? Yo no sé si me animo a decirlo abiertamente, pero sí hay parámetros que tenemos con la Escritura. Si una iglesia dice que ama a Dios y no hace las cosas como Dios manda, si no trata las cosas en los límites que Dios pone, no está amando a Dios, aunque grite a los cuatro vientos que ama a Dios. Esa persona que dice yo amo a Dios y después hace las cosas como le viene en gana, esa persona no está amando, no ama a Dios, y si no ama a Dios no puede amar a nadie más. Entonces esa es la realidad, esa es la verdadera confesión de la persona. Entonces, vuelvo a repetir, Cristo dice, en esto conocerán todos, todos van a conocer a ciencia cierta, en una forma tangible, visible, que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? Si tuvierais amor los unos por los otros. Miren, parece lo más simple. Y gloria a Dios porque el Evangelio de Cristo es simple. Gloria a Dios. Nosotros lo complicamos con nuestro pecado. Siempre digo lo mismo, hermano. Nosotros complicamos la palabra, el Evangelio con nuestro pecado, con nuestros propios deseos, con nuestra propia forma de ver las cosas. Así lo complicamos. Pero la Escritura nos fue dada para que nosotros tengamos paz, gozo, consuelo, esperanza, ánimo. Y eso es lo que producen estas palabras. Porque entonces no es algo que tenga que depender, bueno, de lo que a mí se me ocurre, de que yo sea mejor que el otro, etcétera, etcétera. No, no depende de eso. Depende del amor que Dios derramó en mi corazón cuando Él me salvó por medio de su Espíritu Santo, cuando Él hizo esa obra soberana de gracia, como vimos el mensaje anterior. Entonces Él derrama ese amor en nosotros para que nosotros podamos amar. Y Él dice, si tuvierais amor los unos con los otros, bueno, amor, pero ¿qué amor? ¿Qué amor es el que tenemos que tener para que todos vean que somos discípulos de Cristo? ¿De qué amor estaba hablando Jesús? Bueno, lo que dijo en el texto anterior, del amor con que Él nos amó. Del amor con que Él nos amó. Hermanos, hablando del amor de Cristo, su amor es el único y verdadero parámetro del amor verdadero. El amor de Cristo es el único y verdadero parámetro del amor verdadero enseñado en las Escrituras. Entonces, si yo quiero saber si estoy amando, el parámetro es Cristo. El parámetro es nuestro Señor y Salvador, porque Él es el que nos mostró, el que nos enseñó el amor de Dios. Y el mandamiento es que nos amemos como Él nos ha amado. Entonces, si nosotros no podemos comprender con todos los santos cuál es la dimensión de ese amor, como nos enseña Efesios 3, y voy a citar en unos momentos más, entonces difícilmente podamos amar con ese amor verdadero. Porque somos llamados a imitar el amor de Cristo, no a inventar un amor nuevo, no a mejorarlo, no a empeorarlo. Somos llamados a imitarlo, a amar como Él nos amó. Entonces, cada acción, cada decisión que nosotros tomamos, cada cosa que hacemos en nuestra vida cotidiana, deberían responder siempre a las características de ese amor con el que Cristo nos amó, el amor verdadero, el bíblico, el que enseña la palabra, el amor de Dios. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre para mostrarnos el amor de Dios.
para que sepamos el amor que Dios nos tuvo y para que así podamos ser sus discípulos. Y uno dice, ¿qué le pasó a Cristo con ese amor? Le costó la vida. Él amó como nadie amó sobre esta tierra. Amó a todos y cada uno como nadie amó sobre esta tierra. ¿Y qué le costó? La vida en la cruz. Por ese amor él recibió desprecio, recibió vituperio, recibió burla, recibió todo lo que nosotros no queremos recibir. Pues no lo recibió por amar. Por amar. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Porque él fue aborrecido sin causa. A él lo persiguieron sin causa. Lo acusaron sin causa. Lo juzgaron sin causa. Lo mataron sin causa. Y eso hablo viéndolo desde la responsabilidad humana. Porque sabemos que Cristo fue voluntariamente y él dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Estaba en obediencia al Padre y por amor al Padre, poniendo voluntariamente su vida, aunque los hombres pensaran que se lo estaban sacando de encima. Esa fue la victoria total y definitiva de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estábamos en ignorancia y en error, Dios no solamente nos dijo, los amo. Y si uno se pone a pensar en la Escritura, nos va a costar encontrar un texto que nos diga, te amo. ¿Sí? Directamente. Es más, difícilmente encontremos que lo dijo de esa manera. Ahora, toda la Biblia habla del amor de Dios. Toda la Biblia habla de la manifestación del amor de Dios, porque toda la Biblia habla de Cristo. Entonces, Cristo es la forma en que Dios nos dijo a nosotros, te amo. Es la forma en que Él mostró ese amor. Ya vimos esta palabra mostró. La vimos anteriormente, cuando dice se manifestó, fanero, se manifestó, se hizo visible en todo su carácter, en todo lo que es. Entonces, cuando dice que Dios mostró su amor, mostró todo lo que su amor es, todo el carácter de su amor. Lo mostró, lo manifestó, lo hizo visible, tangible, por medio de sus acciones, por medio de su soberanía, de su providencia, ordenando y decretando todas las cosas para que pasen como lo planearon en el pacto eterno el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para la manifestación de su gloria y hacernos parte de esa gloria como su pueblo, por esa salvación tan grande que Dios ha provisto, por amor en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado Él de su propia voluntad, según su beneplácito, Él ha dado a su Hijo unigénito. No solamente el primogénito, no, acá habla del unigénito, el único en su género, no hay otro como Él. El único, no hay otro como Él. Él es único en todos los aspectos posibles. No hay otro como Él. Y Dios voluntariamente ha dado a su Hijo. Eso es amor, hermano. Porque de tal manera, como si las palabras alcanzaran para expresar el tamaño de ese amor, porque de tal manera, de semejante forma, amó Dios al mundo, y esa es la muestra de amor que Dios tiene. Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y Él lo ha dado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, o sea, que en Él cree, lo dio voluntariamente y con un propósito, para que a través de Él haya salvación para todo aquel que cree. Para que todo aquel que en Él cree, o sea, cree para salvación y sigue creyendo el resto de su vida. Por eso es cree, no crea. No es un momento en el que creyó, no. Para que todo aquel que en Él cree, creyó para salvación y sigue creyendo hoy, seguirá creyendo hasta el día final. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que no nos perdamos. Para que la muerte segunda no tenga poder sobre nosotros. Para que no seamos condenados y castigados eternamente. Para que disfrutemos de la vida en comunión, en la gloria del Padre eternamente. Lo expresa también en Romanos capítulo 5,
cuando él dice, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, él está haciendo un planteo, dice, ciertamente, apenas, como diciendo, bueno, puede ser que haya alguien que quiera, por salvar a un justo, o sea, a alguien que se lo merece, voluntariamente de su vida. Ciertamente, dice la palabra, apenas, o sea, como una posibilidad muy pequeña, apenas morirá alguno por un justo, ¿sí? Como algo chiquito. Con todo, a pesar de esa posibilidad que es muy pequeña, pudiera ser que alguno osara, como una osadía, morir por el bueno, o sea, morir por alguien que lo merece. Y de repente uno dice, yo daría la vida por vos. Y uno está en una situación donde de repente ve que uno de sus hijos o alguien que ama mucho está en peligro su vida y uno va osadamente y, por ejemplo, no sé, lo va a pisar un auto y uno viene osadamente sabiendo que pone en riesgo su propia vida y se tira, empuja a esa persona que ama, la salva, pero sabe que es a costo de su vida. O que de repente esa persona que ama tanto es condenada y va a morir y dice, pero yo no quiero que muera. Por favor, condénenme a mí. En lugar, quiero ser su sustituto. ¿Verdad? Porque esa persona lo merece, esa persona es una persona buena, justa. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero el versículo 8 de Romanos 5 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Ese más al principio es un pero. Es una contraposición. Dice, puede ser un justo, un bueno, puede ser que alguien quiera morir por un justo, por un bueno. Pero lo que hizo Dios no es así. Lo que hizo Dios no es así. Pero Dios muestra, hace evidente su amor para con nosotros, ¿en qué? En que siendo aún pecadores, no solamente Dios nos salvó a nosotros del pecado, de la opresión del pecado, de la muerte de Satanás, no solamente nos libró, nos hizo verdaderamente libres, nos cortó las cadenas para que nosotros ahora podamos servir a la justicia. Él no solamente nos salvó en ese momento, sino que nos salva todos los días. Porque nosotros tenemos la tendencia a volver a nuestro pecado constantemente. O sea, no somos perfectos, seguimos pecando. Y aún siendo pecadores, y Dios sabiendo esto, porque a Dios no lo sorprende nuestro pecado de mañana, como decimos siempre, porque Dios ya cargó ese pecado en Jesucristo, ya lo condenó, ya lo castigó, ya lo pagó y ya lo quitó de en medio. Entonces a Dios no lo sorprende el pecado. Pero a pesar de que sabía de nuestra debilidad y de que nosotros íbamos a seguir pecando, ya no como forma de vida, ya no como costumbre, pero sí por nuestra debilidad, íbamos a seguir pecando, aún así nos salvó. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese por significa en lugar de. Cristo murió en nuestro lugar. O sea, pudiera ser que algunos osara morir por el justo, por el bueno, pero Cristo murió por alguien que no lo merecía. Cristo murió por alguien que merecía justamente la condenación, por mí. Cristo murió por un pecador que lo aborrecía. Entonces, por un bueno, tal vez sería lógico sacrificarse. Sería lógico, en la lógica humana, ¿verdad? En lo que es la lógica del amor humano. Sería lógico sacrificarse. Pero por el malo. Sacrificarse por el malo. Sacrificarse por el malo. Porque, por el que lo odia a uno. Yo te voy a salvar porque me odias mucho. ¿Quién diría eso entre nosotros? No, no te escapes de mí. Te estoy hablando porque te amo. Salí, no me importa. Y huye, vive huyendo de la persona. A morir por el que te desprecia constantemente. Cuando has mostrado este amor desde la eternidad y por la eternidad. Morir por el que no te tiene en cuenta. Pudiera ser que por un justo, por un bueno, pero por alguien así, morir por alguien así, bueno, eso no tiene explicación.
Morir por alguien así no tiene explicación, humanamente hablando. No tiene lógica. No tiene razón de ser, no tiene razón de que sea así. No hay razón para que esto sea así. Entonces, ¿por qué lo hizo? Solo por amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que, permítame decirlo de otra manera, en que siendo aún pecadores, en que sin merecerlo, en que ofendiéndolo, huyendo de él, ignorándolo, viviendo nuestra vida como queremos, solo por amor, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, solo por el amor verdadero. Permítame ver el texto en Efesios capítulo 2, un texto que hemos visto varias veces en este tiempo, y lo quiero ver una vez más, quiero leerlo para ver el contraste entre nuestra condición y lo que Dios hizo. Efesios capítulo 2, si me acompaña ahí por un momento, empezando en el versículo 1, hablando de la obra de Dios, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, Él nos dio vida cuando nosotros no teníamos vida espiritual, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, separados de Dios, separados de todo lo espiritual, algo que ya vimos. Y cuando habla de estos pecados dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, o sea, antes de conocer a Dios, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Recuerde que en Juan estábamos viendo cuál es el espíritu de verdad, el espíritu del error, el espíritu del anticristo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, aquellos que son desobedientes a Dios y son desobedientes en el resto de las cosas también, aún a los padres. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos en ese tiempo? En los deseos de nuestra carne, o sea, dejando a Dios totalmente de lado, dejando el propósito de nuestra creación de lado, dejando de lado la razón por la cual Él nos dio la vida y por la cual Él nos sostiene la vida, pensando nada más que nosotros mismos, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos, o sea, acá dice, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. O sea que naturalmente lo que nosotros merecíamos era la ira de Dios, igual que todos los demás, que todos los que no conocen a Dios. Y el versículo 4, y ya saben que los versículos son de los hombres, pero la continuación gloriosa de este pasaje es, pero Dios. Esa es la contraposición. Pero Dios. Uno ve la condición del hombre y se encuentra con un pero, y ese pero es Dios. Pero Dios, y dice el texto, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Entonces ahí se ve esa contraposición entre lo que éramos cuando Dios nos amó y nos dio vida, a lo que Él nos hizo a pesar de estar en esa condición. Y recuerde que esto es solo por amor, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermano, piénsenlo, nosotros vivíamos como enemigos de Dios. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, dice Romanos 8. La mente puesta en la carne, o sea, en satisfacer la carne, en los sentidos, en lo sensual, en aquello que nos satisface a nosotros personalmente, en aquello que nosotros queremos. La mente puesta en la carne, ocupada en satisfacer eso, es enemiga de Dios. Es enemiga de Dios. Entonces, éramos enemigos de Dios, muertos en delitos y pecados, desobedientes, irreverentes para con Dios, para con su autoridad, para con su deidad, para con su posición como creador, como rey, como señor. Irreverentes, totalmente irreverentes. Sí, yo sé quién sos vos, pero yo hago lo que quiero. Ah, sí, yo creo en Dios, pero yo hago lo que quiero. Sí, yo creo que hay un Dios, pero yo hago lo que quiero. Irreverentes, totalmente irreverentes, profanos, en burlas con Dios, riéndose de Dios, haciendo chistes con Dios, profanando el nombre de Dios con sus acciones,
sin importarle quién es Dios, sin importar que Dios los está mirando todo el tiempo. No importa. Siguen adelante, porque son orgullosos. Esa es nuestra condición natural, orgullosos, egoístas, avaros, codiciosos. Esas son las intenciones del corazón que motivan todas estas cosas, que motivan a hacer lo que es indebido, que motivan ir tras de aquello que está prohibido, que nos motivan a poner una situación que es ofensiva a Dios, que está mirando todas las cosas, que sabe todas las cosas y que conoce todas las obras de todas las personas y aún las intenciones del corazón. Y nosotros lo hacemos igual. Entonces, orgullosos, egoístas, avaros, codiciosos, maliciosos, fornicarios, adúlteros, contenciosos, homicidas, perezosos, borrachos, amadores de los deleites más que de Dios, inmundos, soberbios, y éramos por naturaleza, dice el texto de Efesios 2, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, un contraste, mis hermanos, infinitamente opuesto a nuestra realidad y a nuestra naturaleza. Dios hizo por amor lo que nosotros no podíamos. Estábamos en esa condición, pero Dios extendió su misericordia según el amor eterno con el que nos había amado. Y por la dimensión de ese gran amor, infinitamente superior a nuestra maldad, que nos mató, que nos puso muertos en delitos y pecados. Ese amor es infinitamente superior. La dimensión de ese gran amor sobrepasa con creces toda nuestra maldad, todo ese pecado que nos llevó a la muerte. Por ese amor, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por ese amor Él nos dio vida juntamente con Cristo. Con Él fuimos muertos en la cruz como juicio por el pecado. Cuando Él fue levantado, nuestros pecados fueron levantados con Él. Cuando Él fue levantado en esa cruz, como la serpiente de bronce en el desierto, nuestro pecado fue levantado para juicio juntamente con Él en la cruz del Calvario. Con Él fuimos sepultados para dejar atrás la vida vieja cuando estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Con Él fuimos resucitados y declarados justos, vestidos con su justicia y declarados hijos de Dios con poder. Así como fue Cristo declarado hijo de Dios con poder, nosotros en Él fuimos declarados hijos de Dios con poder. Por eso 1 Juan 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios, para que seamos conocidos como sus discípulos. Él nos dio ese amor por medio de Cristo, dándonos la vida y derramando ese amor en nuestro corazón, para que por medio de ese amor mostrado en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestras acciones, entonces seamos conocidos como sus hijos, seamos conocidos como sus discípulos. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Mirad cuál amor, miremos, hermanos, y contemplemos toda la grandeza inescrutable de ese amor al ver la profunda maldad de nuestra condición natural sin Dios. Nosotros debemos ver nuestra condición natural sin Dios a la luz de las Escrituras y ver la razón de todas nuestras acciones. Claro, ahora lo podemos ver en Cristo y lo podemos disfrutar. No disfrutar nuestro pecado, sino disfrutar de su gracia, disfrutar de ese amor inmenso, infinito que Él nos ha tenido. Porque, hermano, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado llenó nuestras vidas hasta el tope y rebosó de nosotros el pecado como inventores de males, rebosó de nosotros el pecado, saliendo lo que estaba en nuestro corazón hacia afuera. La gracia de Dios sobreabundó en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. En Él se mostró el amor de Dios y sobreabundó su gracia, diciéndonos, no hay pecado que no pueda ser perdonado en la sangre de Cristo. No hay pecado que no haya sido cubierto en la cruz del Calvario de todos los que creen en Él. No hay nadie que crea en Él que le deba ningún pecado a Dios. Ahora, hermanos, para esto no había ninguna razón lógica, emocional o sentimental para que Dios nos amara en nuestra condición. No hay ninguna razón lógica, emocional, sentimental, como es el amor del mundo, para que Dios nos amara en esa condición de depravación total, de enemigos de Dios.
Hermanos, su ira y su justo juicio estaban sobre nosotros sostenidos por la cadena de su misericordia eterna. Es como si una gran pesa que pudiera aplastarnos en un segundo estuviera colgada sobre nosotros con una cadena aún mayor que esa pesa, en fuerza para sostenerla, y nos siguiera en todos lados donde nos movemos. Por la misericordia, en esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, en él esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana grandes su fidelidad. Si alguien está vivo es nada más que por la misericordia de Dios. Y porque la cadena de su misericordia está sosteniendo ese peso de la ira de Dios que está sobre nosotros. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sobre él. Entonces esa misericordia sostiene el peso de la ira de Dios cuando aún no lo conocemos. Pero en el momento en que Dios muestra su amor, en la anchura, en la longitud, en la profundidad y en la altura de ese amor que excede todo conocimiento, el juez de toda la tierra juntó todas las cadenas que sostenían el castigo sobre su pueblo, de todas las eras pasadas y de todas las eras futuras y de todas las eras presentes, y las balanceó sobre Jesús en la cruz del Calvario. La juntó de sobre todos nosotros. Y ese peso fue puesto sobre Cristo en la cruz del Calvario. Cristo llegó hasta esa cruz y fue hecho pecado por nosotros. Y en ese momento, Dios aceptó la vida de su Hijo unigénito, que Él voluntariamente por amor había dado para que Él llegase a ser el Salvador del mundo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No se trata de religión, no se trata de denominación, no se trata de formas de vida, no se trata de personas que nos puedan llevar a Dios, no se trata de nada de eso, nunca se trató de eso, Dios nunca lo planteó de esa forma. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La salvación no es una montaña que se puede subir por distintos lados, hay un solo camino que lleva al Padre, hay un solo camino que lleva a la gloria, y ese camino es nuestro Señor Jesucristo. No está en Cristo ese camino, Él es el camino, y solamente estando en Él se puede llegar al Padre. ¿Por qué? Porque en esa cruz en el Calvario, Dios aceptó la ofrenda de la vida, o sea, la sangre de su propio Hijo, como pago por el pecado. Y entonces Dios tomó la vida de su Hijo en ese lugar, como sustituto de la nuestra. Una vida infinita, con un valor infinito, pagando una deuda imposible de pagar para el hombre, redimiéndonos. Y en ese momento, el Hijo dijo al Padre, recibe mi espíritu. Entonces, clamando a gran voz, dijo, consumado es, y expiró. La deuda había sido totalmente saldada, pagada, y sobre él Dios soltó de todas las cadenas de su misericordia el peso de su ira que tenía que caer sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros en particular, conforme al acta de los decretos que nos era contraria, que quedó clavada en esa cruz que hoy está vacía. Cuando usted vea una cruz llena, con un cuerpo semidesnudo y semimuerto, sepa que eso es una mentira de la religión. Cristo no está en esa cruz. Cristo bajó muerto de esa cruz y se levantó victorioso de la tumba. La cruz quedó vacía y en esa cruz, como nos enseña Colosenses, quedó clavada el acta de los decretos que nos era contraria, todas nuestras acusaciones delante de Dios, en una victoria total, absoluta y aplastante de Cristo sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte, porque bajó de esa cruz para ir a la tumba y resucitar victorioso y glorioso. Dios soltó en ese momento su misericordia, soltó todo el peso de su ira sobre él, aplastándolo
aplastándolo hasta la muerte, soltando sobre él la ira eterna que nos correspondía a todos nosotros como su pueblo. Lo aplastó hasta la muerte, con el castigo de nuestra paz que fue sobre él. Y por esa llaga que él sufrió en la cruz, nosotros fuimos curados. ¿Y cuándo Dios hizo esto sobre el Señor en la cruz del Calvario? Mientras aún nosotros nos burlábamos de él, mientras aún escupíamos su rostro, mientras lo menospreciábamos, mientras lo maldecíamos y mientras lo rechazábamos. Porque en esos que estaban ahí al lado de él, burlándose y diciéndole, confío en Dios, que Dios venga y que le salve, bueno, que Dios le libre ahora, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Y él no se bajó de la cruz. ¿Sabe por qué no se bajó? Por amor al Padre, por amor a la gloria de su nombre, por amor a su pueblo, no se bajó de la cruz. Porque él vino para morir, él vino para ir a esa cruz. Él para eso había nacido, para eso había venido, para dar testimonio de la verdad. Y la verdad es que el hombre estaba totalmente condenado por su pecado, destinado a sufrir la ira eterna de Dios. Y ese testimonio es verdadero porque cuando Cristo fue a la cruz y llevó el juicio por nuestro pecado, mostró por medio de su resurrección que hay un juicio por el pecado. Aún el propio Hijo de Dios tuvo que sufrir ese juicio y ese castigo en la cruz del Calvario como un anticipo para todos aquellos que no creen en Él, para que sepan que Dios ha establecido un día en el cual juzgará con justicia a todos los hombres por medio de aquel a quien resucitó de los muertos. Y por medio de esa obra redentora, Él da fe de que hay un juicio venidero. Entonces, en esos que estaban alrededor de Él, nosotros estamos representados. Porque si hubiéramos estado ahí, hubiéramos hecho lo mismo. Bueno, ¿cómo lo sé? Usted está suponiendo. Hablemos por mí. Tuvo 12 apóstoles. Uno era un traidor en ese momento y los demás huyeron todos. Uno lo vio de lejos mientras lo traicionaba y el otro estaba cubierto con una sábana, también viéndolo de lejos como moría. Los demás, cada uno volvió a su casa, a lo suyo. Y los demás no estuvieron ahí para acompañarlo, sino para torturarlo hasta el final. Pero él dijo, yo no estoy solo, estoy con el Padre, porque esta es la razón por la que vine. Esta es la hora de las tinieblas. Y yo voy a la cruz. Y ustedes me van a dejar solo, pero el Padre está conmigo. Y aún en esa cruz, cuando él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sabía que ese era el momento de pagar por el pecado de su pueblo. Y que el reencuentro con el Padre iba a ser 3 días después, al levantarse glorioso de esa tumba, al ser vindicado por el Padre, y decirle a todos los que se burlaron de él, a todos los que lo menospreciaron, a todos los que lo rechazaron, a todos los que no creen en él, decirle, no hay otra forma en que ustedes sean salvos, es solo por él. Y sepan que esta es la muestra del amor verdadero. Sepan que esta es la forma en que yo les digo a ustedes que los amo. Por medio de Cristo. Vengan a mí. Vengan a mí. Su inconmensurable amor no se detuvo. Fue hasta el final. Su amor, el amor de Cristo, el amor de Dios, persistió hasta el final, mis hermanos. Su amor de Padre sacrificó y no escatimó a su propio Hijo en esa cruz en el Calvario. Su amor de Hijo lo llevó a ser obediente hasta la muerte, hasta su misma muerte. Y muerte de cruz, una muerte horrenda. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amó al Padre y guardó sus mandamientos. Su amor fue derramado en nosotros por su Espíritu. Ese amor, mis hermanos, ese amor, no cualquiera, no, ese amor de Cristo es el que fue derramado en nosotros. Un amor sacrificial, un amor incondicional, un amor inmutable, un amor sufrido, un amor benigno, un amor sin envidia, un amor sin jactancia, un amor sin vanidad, un amor que estuvo haciendo lo debido, un amor que busca lo del otro antes que lo propio, un amor sin irritarse, un amor sin rencor,
porque Él perdonó todos nuestros pecados y cubrió todos nuestros pecados y los echó en el fondo del mar, lo deshizo como una nube nuestras rebeliones, lo separó de nosotros como está lejos el oriente del occidente, lo echó tras de sus espaldas. Un amor sin rencor, sin nada que guardar, donde todo ha sido pagado, saldado, disipado. Un amor que fue hasta el final gozándose en la verdad, sufriendo todo, haciendo el bien, porque la voluntad de Dios así lo quiso. Entonces sufrió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Un amor que fue ahí creyendo todo lo que el Padre le dijo, sabiendo que no era su voluntad, sino la del Padre. Sabiendo que ese decreto del Padre era perfecto y glorioso eternamente, creyendo todo lo que el Padre le dijo, un amor que fue hasta ahí, esperando todo lo que el Padre le prometió, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Él sabía que cuando todo esto terminara, Él volvería al lado del Padre, a la gloria que tuvo a su lado antes que el mundo fuese. Un amor que nunca deja de ser. Ese amor, mis hermanos, ese amor, no otro, ese amor es el que fue derramado en nuestros corazones. Leo nuevamente el versículo 9 del capítulo 4 de Primera de Juan. Dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se manifestó, se mostró. Sé que Dios me ama, porque me lo mostró con la vida y obra de su Hijo Jesucristo. No hay otra razón y no hay otra forma de que lo sepa. Es en Cristo donde ese amor se hizo visible, evidente. Este es un mandamiento, dice 1 Juan 3:24, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y dice, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Y cómo nos lo mandó? Ámense en unos a otros como yo los he amado. Crean en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y hemos hablado de ese texto ya en mensajes anteriores. En lo que representa creer en el Hijo, en Jesús, en el Cristo, en toda la obra de gracia, en esa manifestación grandiosa y gloriosa por toda la eternidad del inconmensurable amor de Dios. Dios envió, mis hermanos. Dios nos ha dado por amor, voluntariamente, a su Hijo. ¿Para qué? ¿Con qué fin lo hizo? Con el propósito de que vivamos. Con el propósito de que vivamos, para darnos vida y vida en abundancia. Así dice el texto, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Por qué lo envió? Para que vivamos por Él. ¿Por qué lo envió? Para mostrar su amor. Entonces Él muestra su amor. Y por medio de ese amor, nosotros vivimos por Él, por su obra redentora, por su amor tan grande mostrado en esa vida sacrificial. Por eso dice el versículo 19 de este capítulo 4, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Ahí es donde empieza el amor, siempre en Dios, siempre. Y uno dice, bueno, nosotros ya estamos después de que Él murió en la cruz, lo podemos entender y lo podemos apreciar. Los hermanos que nos precedieron sabían que Él iba a venir como ese sacrificio perfecto, a cubrir todos sus pecados. ¿Sabe qué significa la palabra propiciación? Como vamos a ver ahora a continuación, remitir. ¿Usted recuerda lo que le dijo el profeta a David cuando pecó con Betsabé? Cuando David se arrepintió, tu pecado ha sido remitido. Solo por la obra de Cristo, mis hermanos. Solo por la obra de Cristo. Porque ese amor es un amor eterno. Ese amor es un amor eterno. Y Dios nos los mostró por esa obra de Cristo, que viene anunciando desde la misma caída del hombre, pero que está grabado en los cielos desde la eternidad pasada, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decidieron manifestar su gloria y mostrar la gloria de su amor en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a Dios por Cristo, mis hermanos. Como origen y fuente del amor, Él tomó la iniciativa cuando no había razones en nosotros para hacerlo. No había ninguna razón en nosotros para que Él nos amara. Pero en esa condición,
siendo Él el origen del amor, siendo Él la fuente del amor. Él tomó la iniciativa. Y cuando no había razones en nosotros para hacerlo, y en forma incondicional puso su amor en nosotros para que le amemos y por amor a Él amemos como fuimos amados por Él. ¿Por qué? Bueno, lo que dice el versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. ¿Qué quiere decir? Hermanos, de esto se trata el amor. De esto está hecho el amor. Así es el verdadero amor. Este es el único amor que existe. De esto se trata, de esto se compone. En esto consiste el amor. Y lo empieza con una negativa, dice, no que nosotros hayamos amado a Dios. Ey, espere. Entendamos bien las cosas. No es que nosotros amamos a Dios. No, el amor de Dios consiste en que cuando nosotros no amamos a Dios, Él nos amó. Por eso dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque el amor de Dios es incondicional, es libre, es soberano. Porque Él es soberano y todo lo que Jehová quiere lo hace. Y según el puro afecto de su voluntad, Él nos amó. Nos amó según el puro afecto de su voluntad. Entonces, en esto consiste el amor de Dios. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y no voy a abundar en esto porque he abundado en el texto anterior. Nosotros no estábamos amando a Dios cuando Él nos amó. O tal vez podíamos tener una religión. Y tal vez hasta podíamos creer que amábamos a Dios a nuestra manera. Con nuestra vida religiosa, con nuestros sacrificios, esfuerzos, ayuda a los demás, etcétera, etcétera. Podíamos creer que estábamos amando a Dios. Cuando en realidad, como vimos en el mensaje anterior, esas cosas tienen cierta reputación en cultos voluntarios, ¿no? Y a veces buscando ese reconocimiento, buscando esa posición, aún en la religión, en la sociedad, en lo que fuera. Pensamos que estábamos amando a Dios. Pero no, mis hermanos. No. El amor no consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros. En eso consiste el amor. En que Él nos amó a nosotros. El amor se origina en Dios. Es natural en quien ama, o sea, en Dios. Para Dios es natural amar, porque Él es amor, nos dice el texto. Entonces, es su naturaleza amar. Es parte de su naturaleza. Y Él, cuando manifiesta su gloria, ¿qué es lo que está manifestando? Todo su carácter, todo lo que Él es. Entonces, el amor es una muestra de su naturaleza, de que Él es amor. Entonces, manifiesta el amor a través de esto, a través de esta obra de gracia, a través de esta obra de amor. Entonces, el amor se origina en Dios. Es natural en quien ama, o sea, en Dios, y no es en base a los méritos del otro. Si usted ama porque el otro se lo merece, si usted habla con alguien porque alguien le habla, si usted saluda a alguien porque alguien lo saluda, si usted, eso es lo que hacen los que no conocen a Dios. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué hacéis de más si saludás a los que saludan? Si vos ayudás al que te ayuda, si invitás a comer al que después te puede invitar a comer algo mejor, si ayudás al que sabés que después te va a ayudar, si haces las cosas, vamos a decirlo así, con doble intención, con doble sentido, y después al otro por un apavado, por lo que fuera, ya no le hablás, lo dejás de lado, etcétera, etcétera. Eso no es amor. Una persona así no ama. No, sí, pero yo amo acá, pero acá no. El amor no tiene acepción de persona, porque Dios no hace acepción de persona. El amor es libre, es incondicional, es soberano. Entonces Dios nos enseña cómo es ese amor, que no es en base a los méritos del otro, no es en base a lo que el otro merece, sino que es parte de nuestra nueva naturaleza. Nosotros amamos porque su amor está en nosotros. Entonces es su amor el que nos impulsa a amar. ¿Por qué? Porque para eso lo mostró. ¿Cómo lo hizo evidente? Por su accionar, por lo que Él hizo, en hecho y en verdad. No fueron solamente palabras. Él lo hizo en hecho y en verdad. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, termina diciendo el texto.
envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hablamos de la propiciación en 1 Juan 2:2. Creo que fue en el segundo mensaje. Y hablamos de la propiciación. No voy a abundar en eso. Lo puede ver otra vez. Pero la propiciación, como decía recién, la expiación, el hecho de dar el pago por el pecado, el hecho de cubrir los pecados, eso es la propiciación. Entonces, Él con su sangre cubrió todos nuestros pecados, para que nuestros pecados sean quitados de en medio. Él remitió nuestros pecados, o sea, los sacó de en medio. El propio Hijo de Dios como medio, como sustituto vicario del pecado de sus enemigos. Eso es amor. Amar al que no te ama, eso es amor. Y no solamente amar al que no te ama diciendo, bueno, lo amo porque lo tengo que amar. No, de corazón estamos hablando. Un amor no fingido. Ese amor que mira al otro con compasión, con misericordia. Y sabe que esa persona tal vez sea así porque no conoce al Señor. Porque no hay amor. Porque no tiene el amor de Dios morando en él. Entonces el que lo tiene ama como ha sido amado por Dios. Con gracia, con misericordia, con compasión. Su Hijo fue entregado como sacrificio perfecto y suficiente para quitar el pecado de en medio. Fue el sacrificio de Cristo el que quitó todo obstáculo para la reconciliación con Dios, abriendo el camino con su propia sangre. La sangre de su Hijo cubrió todos nuestros pecados y nos hizo aceptos ante Dios. Él es la propiciación por nuestros pecados. Para eso vino, como muestra del amor de Dios. Mira, yo sé cuál es tu condición. Vos estás muerto en tus delitos y pecados. Estás destinado a la condenación eterna. Vas a sufrir la muerte segunda y vas a sufrir el castigo de tu maldad por toda la eternidad. Pero yo te voy a mostrar que te amo. Y voy a mandar a mi Hijo para que sufra ese dolor, para que sufra ese castigo. Lo voy a mandar a Él porque es el único que tiene vida en sí mismo. Lo voy a mandar a Él porque no solamente tiene vida, sino que su vida es eterna. Él es el autor de la vida. Y Él va a ir y va a poner esa vida eterna como propiciación por tus pecados. Y lo voy a mostrar derramando su sangre, o sea, quitándole la vida, como pago por toda esa deuda que nadie puede pagar. Ese es el amor. Y cuando Él resucite de la tumba, esa justicia que Él exhibió durante toda su vida, ese amor que Él exhibió durante toda su vida, va a ser tu justicia. Y ese amor va a morar en tu corazón por la obra del Espíritu Santo, para que puedas amar como fuiste amado por Dios. La sangre de su Hijo cubrió todos nuestros pecados y nos hizo aceptos ante Dios. Quitó, mis hermanos, las espadas de fuego del juicio y nos abrió el camino al árbol de la vida para disfrutar la comunión eterna con Dios. ¿Cuál fue el precio de ese amor de Dios? Hermanos, el precio de la muestra del amor de Dios fue todo lo que tenía. Todo. Su Hijo, Jesucristo. Él es el todo de la creación. Él es todo. ¿Qué dio Dios por este amor tan grande? Que el mundo menosprecia. Todo lo que tenía. A su Hijo amado. A su Hijo unigénito. Y lo dio por amor, para que los que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Él es el único salvador del mundo. Él es el único que puede salvar tu alma. Él es el único que te puede hacer una nueva criatura. Él es el único que te puede llevar a amar verdaderamente. ¿Por qué? Porque Él te amó primero y lo mostró. Y lo anuncia por el Evangelio, para que los hombres se arrepientan de su maldad y vengan a Cristo. Para que dejen todas sus falsas esperanzas, todos aquellos lugares a donde están aferrados. Suelten todo eso y vengan a Cristo a buscar el descanso de sus almas. Por eso tenemos la consideración final en el versículo 11. Pensémoslo, hermano. Es muy sencillo este texto y tiene que ver con todo lo que ya hablamos. El versículo 11 dice así: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pensémoslo, si Dios nos ha amado así. Si Dios nos amó de esta manera, con este amor, bueno, entonces, así
debemos amar. Aunque nos cueste todo. ¿Recuerda lo que dice 1 Juan 3:16? Dice así, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. ¿Ve? En eso consiste el amor. Aunque nos cueste la vida, como le costó a Cristo, nosotros debemos amar como Él nos amó. No por lo que el otro es, sino porque Dios, porque su amor está en nosotros por la nueva naturaleza, porque la simiente de Dios está en nosotros, porque somos nacidos de Dios, porque conocemos a Dios, porque oímos su voz y la ponemos por obra. Porque no somos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y la palabra nos enseñó cuál es el amor de Dios, para que nosotros amemos como fuimos amados por Él. Hermanos, gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Es el único amor verdadero de todas las edades. Que ese amor nos constriña a vivir por aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros, que vino para darnos vida. Cree en Él y Él te dará vida. Y si Él es tu Señor y Salvador, es porque su amor está en ti. Muéstralo como Él lo mostró para la gloria de su nombre. Ama como fuiste amado por Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por Cristo y por su obra. Gracias por esta manifestación tan grande de tu amor. Señor, sabemos que no somos dignos, pero nuestra dignidad no viene de nosotros, sino de Cristo. Nuestra capacidad no viene de nosotros, y si tenemos algo que nos distingue es porque lo hemos recibido. Es porque tú estás en nosotros, Señor. Padre, consérvanos en tu amor, y que podamos amar como fuimos amados por ti. Que así también amemos a nuestros hermanos, al prójimo, a los demás. Que sigamos el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo. Que creamos en Él, que le amemos, y por ese amor, amemos hasta que Él venga. Y a todos anunciemos este amor por medio del Evangelio, para que vengan a Cristo, para que crean en Él, para que puedan amar como fueron amados por Dios. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a ser conocidos como tus discípulos por ese amor. Y mi Padre, te ruego por aquellos que no te conocen, sálvalos y tráelos a ti. En el nombre del Señor Jesucristo y para su gloria. Amén. El Señor les bendiga, hermano.